El pueblo de Yacheng, situado en el extremo sur de la isla de Hainan, es un antiguo pueblo en el punto más meridional de China. Como entidad administrativa establecida hace cerca de 1000 años, Yacheng ha desempeñado siempre la importante función de punto estratégico militar. Como estaba muy lejos de las capitales de las diversas dinastías, Yacheng tenía otra función importante en la historia. Era un lugar de destierro. Al llegar a Yacheng, los desterrados se daban cuenta de que este lugar no tenía nada que ver con lo que imaginaban. Al sur del pueblo antiguo Yacheng está el inmenso mar de China meridional, con tierras fértiles, hacía que los cortesanos de la corte degradados perdiesen el miedo. Algunos de ellos incluso no querían volver a casa. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. La canción Venga al extremo del mundo, que en los años 80 del siglo pasado estuvo de moda en China, hizo que muchas personas deseasen visitar este lugar. El extremo del mundo ha llegado a ser sinónimo de romanticismo y amor. Pero parece que pocos turistas actuales saben que el extremo del mundo fue durante un largo periodo en la historia un temible lugar para el destierro y que tenía el apodo de Puerta del Infierno. El pueblo de Yacheng, situado en el extremo sur de la isla de Hainan y en el lado occidental del extremo del mundo, es un antiguo pueblo en el extremo sur de China y está a 40 kilómetros del casco urbano de Sanya en el este. Yacheng se llamaba Yazhou en la antigüedad. Yacheng, una entidad administrativa establecida hace cerca de 2000 años, ha desempeñado siempre la importante función de punto estratégico militar por su peculiar ubicación geográfica. 我们现在看到的这个文明门呐，是这个崖州古城的南门，也就是崖州古城的正门。它在历史上，它有砖墙，有护城河，它起到军事防御的一个功能。那么崖州到清代的末年上升为直隶州，明确把这个崖州作为管辖南海、西沙、南沙这一片中国南海的主权管理的一个 Al sur de Yacheng está el inmenso mar de la China meridional. En los años 50 del siglo pasado, antes del establecimiento del municipio de Sanya, Yacheng fue siempre el más importante pueblo estratégico en el extremo sur de China. Como estaba muy lejos de las capitales de las diversas dinastías, Yacheng tenía otra función importante en la historia. Era un lugar de destierro. Desde la dinastía Tang hasta la dinastía Yuan, fueron desterrados hasta Yacheng más de 40 funcionarios de la corte, entre los cuales figuraban un total de 14 príncipes, primeros ministros y cortesanos del gabinete. 为什么要流放到这个地方？就是因为这个地方遥远、边荒，那个穷困。唐朝的时候，有一个宰相贬到崖州来。 但是他还没有到崖州的途中，他就写了一首诗，他说：“一去1万里，千之千不还。”就说崖州跟京城相隔万里之远，不管是谁去都好，都很少有生还回来的。所以他就发出感叹：“崖州在何处？深渡鬼门关。”哦，我现在被贬到崖州去了啊！崖州那么遥远的地方，我就是好像在 Soledad, peligro, puerta del infierno.
y muerte llegaron a ser sinónimos. Este bosque de cocoteros se llamaba Aldea Pilan en la antigüedad. 那这个地方呢，在唐代的时候，有3位宰相被贬到这个地方来，一个是韩远，一个是韦志仪，一个是李德裕，3个人都是被贬到崖州来当崖州司户参军。流放和贬官，当时到这里来了以后，有些什么样的区别吗？这个贬官就是有名无实，还是有点职务的小官员。那么流放呢？流放就是你这个人全部革职，被贬为庶民，不再启用。流放它就是比较重的罪啦，就是距离杀头就差不多的这个罪。流放的人呢，来到这里以后，他还是有一定的自由度，人们还是可以跟你交往，并不是像我们想象的要带枷锁啊，或者有兵呢天天跟着你啊。La aldea Pilan fue durante la dinastía Tang el principal lugar en que vivían los cortesanos degradados o desterrados. Hoy día tiene el nombre de Baoping. Cerca de ella está la aldea Shuinan. 我们现在走在这个水南村的这个村道上，这个地方在历史上主要是宋代集中一些贬官都放在这个地方来。你比如说北宋的卢多逊、丁谓，南宋的赵鼎、胡全，包括一些皇子，很多都贬到这个水南村这个地方来，曾经居住过这个地方。Estas son las ruinas de Shen de Tang en la aldea Shuinan. 2 primeros ministros de la dinastía Song, Zhao Ting y Hu Quan, fueron degradados hasta Yacheng y vivieron aquí. Zhao Ting y Hu Quan fueron conocidos héroes de la dinastía Song del sur contra los invasores de Qin. Entre los cortesanos degradados de la corte o desterrados hasta Yachou, había primeros ministros honrados y sabios y conocidos cortesanos con grandes méritos. Pero al llegar a Yachou, se dieron cuenta de que este lugar no tenía nada que ver con lo que imaginaban. En este bosque de cocoteros en las ruinas de la aldea Pilan, nos topamos con una madre y su hijo recogiendo cocos. 你像这叶子已经有几年了？30年了吧。哦，那这个拉紧主要是干什么呢？拉紧就恐怕叶子掉下来呀。No pensábamos que la soga sirviese para mantener colgados los cocos. Si los cocos caen directamente del árbol, se pueden romper. Pero cuando los cocos llegan al suelo, nos damos cuenta de que la soga tiene otra función específica, pues el hijo de Wei Wenyu llega con un enorme racimo de cocos.这个甜里面好像还带点酸和味噌。酸是下午是酸。那么它一天的这个时间变化，它的口变化就感都不同。中午就变，早上就酸，中午就变甜，到下午就变那个酸的味道，3变。那么我们采回去以后，它会不会变化呢？口感？也一样，也中午也甜。哦，那么也就是说以后我们买叶子的时候，一定就是中午去买。En un abrir y cerrar de ojos, Tang Ke, hijo de Wei Wenyu, sube a otro cocotero. Acto seguido, apreciamos otra vez su original método de bajar del árbol. 这个古代崖州这个地区，它是处在热带海洋季风气候，它的环境、它的雨量它比较充沛，土地比较肥沃。你在家前屋后种这些椰子、槟榔，也不用怎么样去管理，它都可以1年4季过果，1年4季有收获，来维持最基本的生存需求。所以几乎家家户户有条件都会种几棵椰子。 Los visitantes no pueden resistirse a la belleza de las frutas tropicales.
Lo más envidiable es que muchos árboles tropicales no necesitan cuidado para dar ricas frutas en las 4 estaciones del año. El pueblo de Yacheng, situado en el extremo sur de la isla de Hainan, es un antiguo pueblo en el punto más meridional de China. Como entidad administrativa establecida hace cerca de 2000 años, Yacheng ha desempeñado siempre la importante función de punto estratégico militar. Como estaba muy lejos de las capitales de las diversas dinastías, Yacheng tenía otra función importante en la historia. Era un lugar de destierro. Al llegar a Yacheng, los desterrados se daban cuenta de que este lugar no tenía nada que ver con lo que imaginaban. Al sur del pueblo antiguo Yacheng está el inmenso mar de China meridional, con tierras fértiles hacía que los cortesanos de la corte degradados perdiesen el miedo. Algunos de ellos incluso no querían volver a casa. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Al sur del pueblo antiguo Yacheng está el inmenso mar de la China meridional. Los que viven cerca del mar se alimentan de él. Los mariscos son aquí los platos más frecuentes. 这个是海螺，那么因为它这个形像兔子，人们就叫它兔子螺。你看里面很光滑很美，所以人家喜欢拿它来当做工艺品收藏。这个是白鲳，鲳鱼的种类比较多，但是质量最好的应该是这种白鲳。这个呢叫排海螺，这条鱼就石斑鱼了。这个是花虾。 螃蟹在我们这里种类就多了，这2种呢，一种是那个青蟹，一种呢是花蟹。像这种青蟹啊，在我们那个宝瓶村那个河道港湾里面呢，以前都是相当多的。盲人眼睛瞎了，没有什么事好做，他们呢还可以经常到河里面去徒手去摸鱼，摸鱼呢还可以摸到很多螃蟹、很多虾、很多鱼，还可以过生活。过去那个。 古代啊，那就不用说了。我们这个菜的加工方法很多，因为它味道鲜美。我们实际上不用什么加工，就用清水煮它，或者是清蒸它，它的味道就很鲜美了，对，很好吃。Entre estos platos de marisco y otros manjares marinos, uno es peculiar y necesita una elaboración más complicada. Se trata de la torta de pescado. Fu Xianyu es un conocido cocinero del pueblo Yacheng. 我们做鱼饼有什么讲究？做鱼饼首先要讲究说是笋鱼。哦，就选鱼。对。那么我们选哪一种鱼呢？什么鱼都可以搞，但是选到没有少吃的鱼，搞起来就方便又好搞。这条是什么鱼？这条是马鲛鱼，马鲛鱼搞起来方便又快，吃少，这种鱼吃起来又香又嫩。 Además de la espina, hay que quitar también la piel, porque no puede ser picada. La torta de pescado es un plato común muy popular en Yacheng, y casi todas las familias saben prepararla. Tras quitar la espina y la piel del pescado, hay que picar la carne de pescado, y cuando la carne está medio picada, hay que echarle un poco de almidón para espesarla. Hay que añadir también un huevo para que la torta sea más suave. Luego hay que amasar la carne picada formando bolas, que pueden ser pequeñas o grandes. Se fríe la torta de pescado y se dora, ya está lista para comer. Incluso antes de servirla, ya tiene un aspecto irresistible.
哎呦，香味好像是特别足，但是我吃的好像鱼肉的感觉好像不是很强烈了。它都没有腥味在里面了，对，什么腥没有腥味，还有点松的那种感觉还。Yacheng tiene otro producto muy famoso, las perlas. Según registros históricos, un pescador de Yacheng halló en el fondo marino una enorme perla de tamaño de una pelota de ping-pong y se la entregó al emperador como tributo. Lu Chuanliang, que se dedica al cultivo de perlas desde hace muchos años, nos lleva a su base de cultivo de perlas en el mar. Lu Chuanliang nos dice que en el cultivo de perlas en Yacheng se usa un kauri llamado mariposa blanca. En Sanya, solo esta área marina está en condiciones de cultivar kauri mariposa blanca. Cerca de la boya, los pescadores sacan una enorme jaula de hierro del mar. Los kauríes mariposa blanca están pegados a la jaula. 我们说白蝶贝这个珍贵哈，它珍贵怎么个珍贵法？如果说它不养猪的话，它本身它的价值怎么样？本身它的价值，它单单这种贝壳120块钱1公斤，有相关的院校研究了，里面的肉的营养价值比鲍鱼还高。它里面把这个外层抛掉的话，里面像一块玉一样，做高档的工艺品。那么这个白蝶贝它对生长的环境有什么要求吗？有，它对生长的环境要求很高的，它对海水的酸碱度要求很苛刻，海底要一定是沙实的，潮水的流速最适合它的话是每秒1.2到1.5水流。那么对水温有要求吗？水温对它来说就是25度那里是最好的，最适合它的，32度以上就会出现死亡，15度以下基本上是停止生长。 En la actualidad, la costa china solo tiene 3 áreas adecuadas para su crecimiento. Debido a la dificultad de su cría, el kauri mariposa blanca solo tiene un índice de supervivencia del 10% al 15%. 这种它开口了就是死掉了。哦，这里面基本上就没东西了。啊，对对对。啊，连肉都没了。嗯，一开始了2天，那个鱼虾，特别是这种螃蟹，它就跑到里面把那个被肉给洗目吃掉了。 哦，这个是小螃蟹哈，吃的这么干净哈。哎呦，这个也死了。这是因为这段时间我们受那海风影响，海水比较浑浊，造成窒息死亡了，它的泥巴都贴满了。 Acto seguido, se sacan muchos kauríes mariposa blanca ya muertos. Lu Chuanliang nos dice que un kauri mariposa blanca solo produce una perla. Aún no ha llegado la fecha para cosechar las perlas. Si se cosechan antes de tiempo, la calidad es mucho peor. Decidimos volver a tierra firme para grabar los productos de perlas cultivadas en kauríes mariposa blanca. El pueblo de Yacheng, situado en el extremo sur de la isla de Hainan, pueblo en el punto más meridional de China. Como entidad administrativa establecida hace cerca de 2000 años, Yacheng ha desempeñado siempre la importante función de punto estratégico militar. Como estaba muy lejos de las capitales de las diversas dinastías, Yacheng tenía otra función importante en la historia. Era un lugar de destierro. Al llegar a Yacheng, los desterrados se daban cuenta de que este lugar no tenía nada que ver con lo que imaginaban. Al sur del pueblo antiguo Yacheng está el inmenso mar de China meridional, con tierras fértiles hacía que los cortesanos de la corte degradados perdiesen el miedo. Algunos de ellos incluso no querían volver a casa. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China.
这些就是白蝶贝产出来的珍珠。因为今天我们那个起珠时间还不到，所以没看到那个起珠的过程。这是我们去年取出来的成品。Las perlas cultivadas en Cauries Mariposa Blanca son efectivamente mucho más grandes que las perlas comunes y corrientes. 普通的那个海水珍珠和淡水珍珠，它们一般是在9毫米，我们这个一般12毫米。那么我们最大的可以养到多少毫米？最大的我们可以养到19.几到20那样。那么像这一颗的话是？这颗的话大概有19。Si existiera efectivamente la perla de tamaño de tenis de mesa como dice la historia, sería una perla extraordinaria. Debido a su bajo índice de supervivencia, el precio de la perla es muy alto. 那么像这一颗19毫米直径的这颗珠子的话，它大概是怎么样的一个市场价？市场价大概28万左右。那么像这一串的话，那就非常昂贵了。这一串已经达到93万了，这个更贵，这个是153万。英国的前首相撒切尔夫人，还有那个戴安娜皇妃，他们都十分喜欢佩戴这个白蝶贝产出来的珍珠。Los lugareños nos dicen que los recursos peculiares de Yacheng no se limitan a estos. Tras la fundación de la Nueva China, Yacheng fue el lugar que más temprano comenzó el cultivo sureño para investigar cultivos en el norte. En otras palabras, se cultiva en el norte, pero se selecciona la semilla en el sur. 那么育种会选择这个地方的最重要的主要是什么原因？因为在内地的话，冬天呢，它是没办法做科研的。在海南的到冬天的时候，它的光温条件适宜，像水稻啊、棉花、玉米啊的生长。大量的育种家就利用海南这个良好的光温条件做科研。那么就选了这里，更重要的它其实还是它的气候。对，它气候条件，气候非常适宜。所以一年四季都可以搞科研。一年四季都可以。Las condiciones de sol y temperatura en la isla de Hainan son únicas en China. Yacheng fue el lugar escogido por los agrónomos chinos para la selección de semillas. Yuan Longping, investigador agrónomo, descubrió un arroz silvestre y reproductivo en la granja Nanhong de Yacheng y fue el primero en cultivar una especie de arroz que llamó la atención del mundo entero.那么现在好像感觉上，好像大家都普遍喜欢吃东北的稻米，好像觉得我们的这个海南这个一年3季3熟的这个生产出来的这个稻谷好像比较粗糙，主要是什么原因？因为北方跟南方的饮食习惯是不一样的，北方呢更侧重于吃那个筋稻，因为筋米它比较嫩滑好入口，然后有饱腹感。南方人呢更倾向于吃那个鲜米，比如说我们煮稀饭的时候呢，因为鲜稻煮起的那个稀饭的话，它那个米粒是保完整的，如果用筋稻煮的话会糊掉。一个黏一点黏一点，对。也就是说，东北大米它的种子拿到我们海南来，它种植出来的稻米，其实上是口感是一样的。经过我们那个重新的一个选育，是可以达到的。你像现在我们海南也在种一些像泰国的香米，我们已经搞成功了，而且那个它产量也比泰国的高。所以说我们海南的气候条件是适宜种优质稻、优质米的。Yacheng, con tierras fértiles, hacía que los cortesanos degradados o desterrados aquí perdiesen el miedo. Algunos de ellos incluso no querían volver a casa. 最典型的那个就是宋代的开国宰相卢多逊，他写了关于水南村的2首诗，他把这个地区比喻成什么呢？其中有一句说：“远客暂离来晚熟，却已身世在桃源。”他把这里的生活，比喻成自己生活在一种世外桃源里面。不仅是卢多逊本身有这种感受，很多贬下来的官员都有这种感受，甚至他们有些人把这里比作是小苏杭啊等等这些。Tras el fallecimiento de Luo Tuoshun, la corte ordenó trasladar a sus familiares al interior del país. Luo Youxuan, uno de sus nietos, no quería abandonar esta tierra hermosa y fértil. 卢家现在
经过了这么多代，大概到现在为止有多少人了？已经？大概全省的话，大概2万左右吧，2万多一点。哦，整个海南岛？整个海南岛，还没有包括到海外的，海外的可能也是有2、3千吧。新加坡、马来西亚、那个美国、香港那都有很多。Los descendientes de Lu Duoxun honran cada año a su antepasado en la casa conmemorativa que construyeron por él, y cada 3 años se celebra una solemne ceremonia. 圣德堂的当时的这个裴文义、裴传，他们原来在这里当官，任满了以后也不愿回去，也继续想住在这里。 En la dinastía Ming, la corte empezó a darse cuenta de su error. 朝廷就发觉这个地方不是流放罪人的最好的地方，而是呢，这个满足人们生存的需求，所以到明代、清代就不再流放罪人到这个地方了，所以这个后来就流放到北方，到新疆、到东北去了。El pueblo Yacheng de hoy, además de mantener su abundancia, se ha convertido en un concurrido lugar turístico por sus bonitos paisajes a orillas del mar. El extremo del mundo ya no tiene el nombre de Puerta del Infierno, y ahora es un lugar romántico para los chinos. 天涯海角在我心目中一直是个美丽、神圣而浪漫的地方。当我来到这里以后，它的美丽远远超乎了我的想象。我想我以后一定会带我的爱人到这边，亲自向她求婚，见证我们爱情的美丽。